El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34, 18. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Es un gusto saludarlos y poder compartir de nuevo todos juntos como familia, porque ya somos una familia, este podcast de tanta bendición para cada uno de nosotros. Hola Rodri, hola Jaco, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Eddie? Muy bien, acá ajustándonos el cinturón porque te toca conducir. Hoy me seguro tocó. Lo haces muy bien, pero por las dudas me pongo el cinturón. Hoy la tía Eddie Sí, conduce. la tía Eddie. Claro, hoy la tía Eddie. Le dieron carnet de conducir a la tía Eddie, así que vamos. Bien. Un gusto bien. poder estar acompañándolos en este nuevo capítulo de Enfoque Psicoespiritual. Exactamente. Una alegría poder reencontrarnos y también una alegría poder disfrutarlo juntos. Porque de esto se trata también, como decía Eddie, ¿no? Familia, es vínculo de sentirnos parte de que esto que estamos construyendo, que queremos acercarles, es de parte nuestra, pero donde también esperamos que ustedes se sientan a gusto. Sí. Y aprendemos un montón nosotros y esperemos que ustedes también. Así es. ¿Y para dónde nos llevas hoy, Eddie? ¿Hoy qué manejas? Hoy ¿Cuál es el tema? vamos a tocar un tema muy delicado, no porque los demás no hayan sido delicados, porque todos lo son, pero es un tema realmente delicado y que nos atraviesa por completo. La depresión. Claro. Saben que es algo que, además de que nos atraviesa a todos, también es algo que ha sido bastante cuestionado, sobre todo en el ámbito espiritual religioso. Y poder indagar un poquito sobre qué dice la ciencia de la depresión, cómo lo ve la religión, cómo ve la espiritualidad, cómo lo ve Dios, con qué ojos lo mira Jesús a esta problemática y cómo deberíamos nosotros también afrontarla. De hecho, hace poco estaba escuchando a un psiquiatra español, se me fue el nombre, pero muy interesante su ponencia. Él plantea que la depresión en sí, ha generado mucho debate. La depresión en sí no existe. Dice, es una constelación de síntomas que los interpretamos de esa manera, pero él dice, le hemos dado entidad a esto llamándolo depresión y es otra cosa. Y trata de ir profundo y plantear cuestiones muy, muy interesantes. Así que también, si se quiere, desde el punto de vista científico está discutida la depresión, pero no vamos a negar que nos afecta con una serie de síntomas, ¿no? Pero decía Eddie que está discutida desde lo espiritual, desde la fe. Bueno, esto es enfoque psicoespiritual. Sí. ¿Y por qué está discutida desde la fe, la depresión? Sabes que muchas veces nos hacemos la pregunta de si alguien tiene fe, ¿puede estar deprimido? ¿O alguien que está deprimido es por falta de fe o de relación con Dios? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Van en conjunto, digamos, o son cosas separadas? Creo que es algo discutido porque se lo ha relacionado muchísimo con el estar alejado de ese Dios. La verdad que es un planteo clave y crítico, y yo me animo a preguntarle a nuestros amigos que nos acompañan en el podcast. ¿Te ha pasado esto de que te han preguntado o que te preguntaste si tengo fe, si trato de ser una persona de fe, no me tendría que sentir deprimido, no tendría que estar deprimido? Porque la fe, vamos. Es gozo. Claro, la fe, es estar bien, creer. ¿Dónde está mi fe? ¿Te lo has preguntado o te lo han planteado? A mí me surgió en el consultorio con un paciente y me dice, ¿y puede alguien que no cree, que no tiene una fe, una religiosidad activa, no tener depresión? Alguien que no cree, no tener depresión. ¿Y alguien que no cree tenerla? Entonces, son interrogantes que se abren. Llevaste a otro nivel el cuestionamiento. Sí. O sea, es como quizás otro extremo. Decir, si no creo, sí o sí tengo que tener depresión. Solo la fe me salvaría la depresión. Nos complicaste el programa, Jaco. Vuelvo para la próxima, si quieren decir ustedes, esa no me la esperaba. Creo que se trata muchas veces y creo que cuando ajustamos esta problemática, que es una problemática del estado de ánimo básicamente, ¿sí? Como para quien, si
supusiéramos que nadie sabe lo que es la depresión. Vamos por eso, por favor, porque ¿Sí? tratamos de construir, aunque sea la base de este tema. Ujú. ¿Cómo definimos la depresión? ¿Qué es? ¿Qué sería la depresión? ¿Es solo estar triste o es algo más? Claro, por ejemplo. Claro, afecta el estado de ánimo. Ahora, el Bien. estado de ánimo es solamente estar triste un ratito, qué sé yo, una Unos semana, días. unos días. Bueno, yo he tenido No pacientes... necesariamente. Exacto, Ajá. no, yo he tenido pacientes que han pasado periodos muy largos Ajá. y de una tristeza que no es solamente estoy triste de, bueno, lloro un ratito, sino tristezas muy profundas. O sea, esto es importante, empecemos haciendo esta primera distinción. Puedo estar triste un tiempo, unos días, pero no necesariamente es depresión. Claro. Exacto. ¿Qué más tiene que pasar para que se considere depresión? ¿Qué más tendría que haber en el panorama, por ejemplo? Mira, a mí se me hace bastante más fácil explicarlo así. Ajá. Cuando una persona, cuando cualquiera de nosotros deja de ser funcional. Ah, Por bien. funcional me refiero a, claro, que no podemos hacer esas actividades que hacíamos normalmente. ¿Sí? Afecta mi vida laboral, mi vida social, mi vida espiritual también, si es que la tengo y creo. La afecta de tal manera que yo no puedo transitar mi vida normalmente como lo hacía. Ok. Y ahí viene, muy bueno ese planteo, muy práctico, ahí viene la constelación de síntomas. ¿Por qué no puedo funcionar adecuadamente? ¿Por qué no me puedo hacer cargo de mi vida? ¿Por qué no me puedo levantar? ¿Sí? Esta tristeza tan esa aguda tristeza no me deja pesada, levantar. no me deja funcionar, no me puedo levantar, o a veces aparece el insomnio, no me duermo, y cuando me duermo ya paso de largo a la mañana, pero mal, y cuando me despierto no me puedo levantar, por ahí no hay ganas de comer, o hay excesivo apetito, vivo desesperado por comer, no me puedo concentrar, lloro, sí, permanentemente, mucha tristeza. Y de hecho vi por ahí un título muy interesante para nuestro podcast de hoy, cuando el alma pesa. Sí, Cuando el alma duele. Cuando el alma duele, cuando el alma duele. Y a mí esto me lleva a un pensador que recién en bambalinas, en off, lo mencionabas vos, Rodri, y que para mí me encanta su forma de pensar. Estoy hablando de Viktor Frankl. Ujú. Hablábamos del sentido. Creo que cuando el alma duele, carecemos de sentido. Sí. Y sentido de querer vivir, sentido de querer poder volver a funcionar como funcionábamos. Perdemos como... ¿Y dónde está el sentido? Incluso... Ay, perdón, Rodri, Sí, pero sí. incluso creo que se pierde la esperanza. Porque algo muy clave para la vida, para el día a día, es la esperanza. Tengo Totalmente. esperanza en el futuro, tengo esperanza en el ahora. Voy haciendo cosas en base a la esperanza que tengo de que las cosas salgan, el sentido de vida. Entonces, al perder esta esperanza, al perder este sentido, nuestra vida, valga la redundancia, no tiene sentido. Es que ¿Para desde- qué vivimos? Desde la mirada de Viktor Frankl y todo su planteo de la logoterapia, que es un planteo maravilloso para pensar en una terapia que te ayude a recuperar el sentido de la vida. Desde la mirada de él, la depresión tiene que ver básicamente con perdí el sentido de mi vida. Y después aparecen toda esta constelación de síntomas, pero primero perdí el sentido. Y desde la mirada de que les debo el nombre, después lo voy a anotar cuando publiquemos el podcast, porque ahora no lo tengo en mente, de la mirada de este psiquiatra español, él dice, un hombre muy destacado en sus estudios, y él dice, no, la depresión es gente enojada. Toda la vida has estado enojado, no te diste cuenta, y ahora aparecen todos estos síntomas, ¿no? Así que es interesante esto de una mirada más profunda a la depresión, una mirada más reflexiva y no simplemente, bueno, A, B, C, D, no, duermo mucho, tengo mucho apetito o no tengo apetito o no tengo ganas de hacer las cosas. No, a ver qué hay más profundamente en la depresión. ¿Qué hay más Exacto. allá? Porque sabemos que el síntoma es como la punta del iceberg de lo que el cuerpo te lo está queriendo comunicar, de que hay algo más atrás que hay que solucionar. Entonces el síntoma no es el problema, sino que es la señal que nuestro cuerpo nos da para que seamos conscientes de que pasa algo más y que lo que hay que solucionar está como abajo. ¿Y qué pasa entonces con este mito o no que decíamos al comienzo del programa de hoy? Alguien de fe, alguien que cultiva su vida espiritual, alguien que es cristiano,
¿por qué se deprimiría entonces? Si estamos tratando de mirar un poco más profundamente la depresión y decimos que puede ser falta de sentido, puede ser estar enojado con la vida. Pero bueno, un cristiano, una persona de fe, justamente tiene un sentido. Por eso cree. Y además maneja su enojo de otra manera, porque la fe te ayuda a manejar tu enojo con la vida de otra manera. Y entonces, ¿qué respondemos a esto? Que es cierto, un cristiano no tendría que deprimirse. Creo que... O tendría que deprimirse poquitito. No sé. Claro, lo medimos. Claro, Sí. sos cristiano poquitito nomás, un poquitito, deprimite. nada más. Perdón, te interrumpí ahora yo. No, que estaba pensando mientras hablabas Sí. en la historia de Elías. Creo que podemos enfocarnos en esa Elías, historia. un amigo que... Elías, que el profeta de la Biblia. Ah, el de la Claro. Biblia. Es que yo digo Elías, conozco varios amigos Claro, de él, claro. pero Elías, claro, el de la Biblia, muy bien, Elías es el de la Biblia. Como, bueno, algunos sabemos, es el hecho de que él tenía, podemos ver en la Biblia, si vamos, no sabría decirles bien dónde queda la historia, pero seguramente Rodri después nos va a Primera ayudar. de Reyes 19, si hay amigos que nos están exactamente ahí. acompañando con la Biblia y quieren ir mirando, Primera de Reyes 19. Genial. Ahí vamos a ver cómo Elías hace uno de los milagros más grandes de la historia, en defensa, digamos, de cierta forma, de Dios. Y es impresionante lo que puede lograr con su fe. Y luego de eso, de hacer algo súper impresionante con la fe enorme que tenía y las herramientas y la relación con ese Dios, después como que se deprime, ¿vieron? Como que necesita irse, aislarse, incluso deseó morir. Entonces, ¿y qué hizo Dios? Finalmente salió toda la luz. No tenía fe, era un mal cristiano. ¿No es cierto? Sí, Le creo sacamos que- la máscara, Elías. Sí, Todo era un creo- acting allá arriba. Sí, creo que buscaba un puesto y bueno, no lo pudo. No, creo que, y eso es lo interesante, creo que en la vida hay acontecimientos, hay hechos, hay por ahí si nos ponemos muy científicos dentro de la depresión podemos hablar de las causas y dentro de las causas pueden haber factores biológicos, circunstanciales, ahí está. hay un montón de cosas que podemos llegar a querer explicar el por qué pasa lo que pasa. ¿Sí? Podríamos ahondar en la historia de Elías y decir, bueno, seguramente fue desgaste porque, cansancio. claro, tuvo mucho cansancio, entonces un burnout y podemos explicar un montón de Y cosas. probablemente algo de eso hubo. Exacto, o sea, podemos... Ahora, a mí lo que me impacta de esta historia y a lo largo de toda la Biblia es quién se quedó cerca de él. O sea, Dios en ningún momento se alejó de Elías, sino que de una u otra manera, cuando lean la historia lo van a poder ver, Dios se acerca a él y reconstruye una relación, reconstruye un ánimo, reconstruye una vida. Y hace, si se quiere, terapia psicoespiritual con Elías. Exacto. Porque es impresionante, bueno, creo que ahora Eddie nos iba a comentar algo de cómo Dios interviene para ayudarlo a Elías, pero si me permiten un pasito atrás, recién estábamos tratando de ser sarcásticos y por ahí nos sale bastante bien. A Jacobo más todavía, porque pensé que lo iba a defender a Elías y le dio más duro todavía. Elías ni era un mal cristiano o una persona de una fe, digamos, ficticia, una simulación, para nada, ni estaba buscando así ser reconocido, promocionado en su comunidad de fe. No, él realmente era un hombre tan genuino, por ahí demasiado genuino podríamos decir. Él tenía una entrega total a Dios, a la fe. Lo que decía Cedi, primera de Reyes 17, 18, después el que lo quiere leer con tiempo, Elías tiene una confrontación espiritual tremenda en aquel lugar llamado Monte Carmelo, donde tuvo que pararse, pero de manera contundente. Él era un hombre muy vehemente, y ahí hay rasgos de personalidad para reflexionar. ¿Qué pasa cuando le ponemos demasiada intensidad, entusiasmo a las cosas? Tenemos más riesgo de agotarnos. Él le puso toda la furia ahí, en el buen sentido, defendiendo sus convicciones espirituales, ayudando a la gente que estaba totalmente en otra, confundida en su mirada de la vida, con una espiritualidad distorsionada, tóxica, ¿sí?
llamado en aquel entonces el culto a los Baales, algo muy muy negativo realmente, que los estaba destruyendo y no se daban cuenta. Elías cumplió con lo que Dios le pidió, se paró ahí, defendió la fe, hizo una confrontación tremenda, pero probablemente eso lo agotó. Sumado a cuestiones de personalidad, era un hombre demasiado idealista. Cuidado con los que, voy a tener que decirlo en primera persona, perdón, los que somos idealistas. Corremos más riesgo de que cuando nos caemos de nuestros ideales, más duro el golpe. Claro. Y eso también nos puede llevar a un estado de depresión. Se golpeó con sus ideales, con la frustración porque no vio los resultados que él esperaba de todo su esfuerzo. Así que había cuestiones físicas, biológicas, agotamiento, falta de descanso, seguramente estuvo comiendo mal. Y bueno, toda la parte psicológica, frustración, su personalidad quizás rígida por ser tan idealista. Y bueno, se resintió lo espiritual. Y ese gigante de la fe al rato estaba, como bien decías Eddie, en el desierto, aislado, no quería ver a nadie. Y ahí la Biblia dice que, no sé si lo tienes ahí justo, porque lo habías, Primera de Reyes 19, ¿qué es lo que le pide a Dios? ¿Qué es lo que le dice a Dios en ese pasaje de la Biblia? 19, ¿qué versículo? No sé porque lo anotaste vos y no le pusiste versículo. Así que lo leo de acá, del machetito que hiciste. Pero en 1 Reyes 19, en algún lugar, dice, lo podemos buscar después, Elías le reclama a Dios: basta ya, oh Dios, quítame la vida. O sea, tenía un estado de depresión muy, muy profundo. No quería vivir. Exacto. Siempre... O muchas veces, al menos en el consultorio, nos encontramos con un dolor tan grande que pesa tanto, que la persona preferiría no existir para no tener que seguir tolerando ese dolor. Yo creo que a Elías era un dolor tan grande el que tenía, que le pide a Dios: a ver, mejor no tener la vida, ¿no? Ese dolor es tan grande, tan inmenso, que no lo podemos soportar solos. Y yo creo que ahí está parte de la clave de Elías. Sí, y lo clave de cómo actuó Dios, ¿no? Si miramos y leemos la historia, que los invitamos a hacerlo, la forma en la que el ángel va y lo levanta y le dice: levántate y come. Y después él vuelve a dormir. Bueno, vuelve a comer, toma agua, cubre las necesidades básicas para que su cuerpo y su mente estén bien para poder después recomponerse. Y otra cosa, creo que es lo que más me estremece y me encanta de esta historia, de este momento, es cuando aparece Dios. Cuando le dice a Elías para encontrarse con él y hubo un terremoto, hubo un viento muy fuerte y Dios apareció en la brisa, en el silbo apacible y suave. Ahí también está la compañía, tanto de Dios en esa paz, como de nosotros debiéramos estar también para esas personas. Y escuchándote, Eddie, pensaba, ahí también está el mensaje terapéutico, sanador de Dios, diciéndole a Elías, diciéndonos a nosotros: vamos a tomarnos esto con calma y con tiempo. Porque las personas que sufren de depresión, al ver todo negro, todo oscuro, al tener un dolor tan grande, los agobia este sentimiento de: esto no va a pasar más, no lo soporto. Y Dios, con un susurro, un silbo apacible, diciéndonos: tranquilo, hijito, hijita, vamos a tomarnos esto con calma y vamos a salir. Y cómo Dios lo asiste, y como decías hoy, Jaco, Dios ahí cerquita, ¿no? Ayudándolo a dormir, a comer, a tomar agua. Dice el relato que lo saca a caminar varias veces, y mientras camina, permítanme esta expresión, hace terapia cognitiva con él, porque le hace preguntas muy profundas para que piense. Ahora no nos da el tiempo, pero le hace preguntas como: Elías, ¿por qué estás así? ¿Se justifica que estés así?
no recriminándole nada, sino ayudándolo a pensar, como ayudándole a ver, Elías, confía en mis tiempos, en mis procesos, todo eso que te frustra, que te enoja, que te hace sentir que todo tu esfuerzo no valió para nada. Vamos a tratar de ir elaborando esto de otra manera para que tu alma descanse. Creo que hay un mensaje que Dios le da a Elías, y es: no estás solo. Y ese mensaje era un poco, si nos metemos en la trama de la historia, él estaba preocupado porque estas personas, otros que venían adorando a otros dioses, cultos paganos, les venían haciendo mal, y él, su preocupación, su vehemencia, su interés porque realmente conozcan al verdadero Dios, claro, lo llevó a preguntarse, decir, bueno, estoy solo, me quedé solo, soy el único acá que viene a decir que Dios es Dios y es poderoso. Entonces creo que Dios se encarga de decirle: tranquilo, con tiempo y con calma, le dice: no estás solo. Después también le da una referencia, le dice que había muchos que creían también en él, pero el primer mensaje que Dios le acerca es decirle: tranquilo, Elías, no estás solo, estoy acá acompañándote, no estás solo. Tremendo, qué lindo. Bueno, nuestra conductora nos tiene que llevar a buen puerto porque el tiempo nos corre, sí, nos queda poco, y estaría bueno, mientras nos quedamos reflexionando en esta historia tremenda de Elías, y que nos responde que una persona puede tener una tremenda fe y mucha vida espiritual, y también puede ser golpeado por la vida, por el agotamiento, por la frustración, y nos deprimimos. Algunos consejos prácticos, Edi, como para tratar de ir cerrando de a poquito ya nuestro capítulo de hoy. En primer lugar, así usando el método de Dios, podríamos decir, cubrir necesidades básicas. Sueño, alimentación, ejercicio, agua, que nuestro cuerpo físico esté bien alimentado de forma metafórica y literal, para que podamos también meter más energía a lo mental y lo emocional en la otra parte. Entonces, principal, las necesidades básicas, poder cuidar de nuestro cuerpo. Hay una frase que para mí lo sintetiza: mente sana en cuerpo sano. ¿Sí? Si tenemos un cuerpo sano, cuidamos de nuestro cuerpo, de estas necesidades a nivel fisiológico básicas, y por ahí podemos decir, pero el ejercicio no es básico. Sí, es básico. Sí. Es básico, es básico. Sí. Tan básico como el comer, como el tomar agua, como el descansar durmiendo. Es básico. Entonces, para poder tener una mente sana, necesitamos poder empezar a cultivar un cuerpo sano. Sí. ¿Y qué pasa si no puedo correr, perdón, yo lo agarro a usted, si no puedo correr 42 kilómetros como Jacobo? Te voy a responder lo que me dijo una paciente el miércoles. Me dice: mira, caminé una vuelta a Manzana, no sabes lo bien que me hizo. O sea, una vuelta serán, no sé cuántos metros, pero 300 metros, 200 metros. Ya fueron suficientes para que... Una manzanita. Claro. Tiene 400 metros. Sí, manzana, supongamos, más o menos. Pero realmente su cara me dijo, y ella lo expresó: me hizo bien caminar y no quiero dejar de hacerlo. Justamente, Jacobo, gracias por señalar eso, porque a veces para la persona que está luchando con la depresión, lo agobia pensar: tengo que hacer actividad física. No, salí a caminar una vueltita de manzana y a respirar tranquilamente mientras haces esa vueltita, aunque no te sientas con ganas ni con energía, pero no es que tengo que hacer actividad física para recuperarme. No, así no vamos a salir nunca. Empecemos con pequeños pasitos. Sí. ¿Qué más? Algo muy clave y que lo venimos viendo en los demás podcasts, también en los demás episodios, son los vínculos. Rodearnos de gente que nos sume, rodearnos de gente que nos dé esa felicidad que hablábamos en el anterior, de que está comprobado que los vínculos nos hacen felices, que es la respuesta a la plenitud de la vida. Poder rodearte de gente que te sume, gente que realmente haga que tu estado de ánimo esté mejor. Y también que podemos relacionarlo con Elías y con toda la Biblia, el vínculo tanto vertical como horizontal. El vínculo que tenemos para con nuestro Dios, que nos ama, que nos protege, que nos acompaña, que nos cuida, como con los demás también. Ahora es interesantísimo porque la historia de Elías cubre todo esto.
Porque si vamos un poquito 100%. más allá, si no recuerdo mal, ahí enseguida en el siguiente capítulo, en el capítulo 20 de Primera de Reyes, ¿qué hace Elías? Dios le dice, anda y busca a un joven llamado Eliseo que te va a ayudar en tu tarea y lo vas a formar a él para que sea tu discípulo y tu sucesor. Interesante, Dios lo ayudó a Elías a revincularse. Por ahí estamos muy solos luchando. A revincularse, le dio un objetivo, una meta que está muy, digamos, entrelazado con un sentido. ¿Por qué? Porque ahora él tenía algo por hacer, tenía que enseñar eso, que esa fe que él vivía, bueno, ahora tenía que enseñarla, tenía que transmitirla. Y esto muchas veces forma parte de poder ayudar. Y esto está estudiado y se ve mucho, pero en la práctica también lo he visto, sin hacerlo muy largo. Pero una abuelita, 77 años, estaba muy solita, se sentía muy sola. Le digo, mirá, ¿no te animás? Le iba a empezar a tejer y a hacer pedacitos de mantas y para darle a la gente cuando haga mucho frío y que tengan. Con un grupo de señoras de su edad empezaron. Y en cuestión de ayudar al prójimo, encontró una vinculación con gente y con un sentido. Ahora ella entendía que estaba haciendo algo por alguien. Qué bueno. Yo sé que cuando lo sé por teoría y lo sé por experiencia, ¿sí? Cuando estamos luchando con la depresión no queremos ver a nadie. Y más cuando ya por nuestra personalidad somos medio solitarios. Conectate un poquito con alguien, aunque sea un momentito. Respira profundo 1 y 10 veces y acepta conectarte un poquito con alguien. Te va a hacer bien. Dios lo mandó a Elías. Si era por Elías, él se quería quedar en la cueva encerrado y no ver a nadie. Dios lo mandó a que se acerque a Eliseo y comience a conectarse un poquito con él, y hay toda esa misión tan linda que mencionaba Jacobo. Eddie, para ir cerrando, ya vos tenías una lista, yo la vi así rapidito, muy interesante, de herramientas para la esperanza. O sea, justamente decíamos al principio que la depresión se correlaciona con esto de perder la esperanza. Contanos algunas ideas finales como para trabajar en ese sentido. Algo muy clave en el camino a la esperanza, como decías, Rodri, sabemos que la música nos atraviesa por completo. Es algo que nos influye muchísimo en la vida. Entonces, poder escuchar música, sobre todo recomendamos espiritual, que nos anime, sirve muchísimo. Además de practicar, como también veíamos en los episodios anteriores, la gratitud. Ahí podemos unir música, podemos unir relación con otros, con Dios, la gratitud, lo importante de ver las cosas, por lo menos aunque sea súper difícil y lo sabemos que lo es, ver lo más positivo que podamos. También, como decía Jaco, buscar estas actividades significativas, buscar cosas que hagan que nuestro día cambie. Algo mínimo por lo menos para que nuestro cerebro vaya asimilando esta pequeña cosita buena diferente a lo que solemos hacer o lo que solemos vivir. Y sobre todo poder pedir, si tenemos un círculo que pueda orar por nosotros, sabemos que la oración intercesora es súper, súper, súper eficaz. Muchas veces dejamos como la oración como, bueno, y lo único que me queda es orar. O bueno, y podemos orar, pero en realidad la oración es el arma más poderosa que tiene el cristiano. Entonces, poder dejarlo todo en manos de Dios y que otros dejen nuestro caso, por decirlo de alguna manera, en manos de Dios, es poderosísimo. Yo me atrevo a decir a que nos pongan en manos de Dios mediante la oración. Si hay gente que tiene ese don de corazón de orar, pedirle, orá por mí, rezá por mí, y eso tiene un poder terapéutico impresionante. Y hablando de poder terapéutico, medicación, sí, no. Si es necesario. La oración no es suficiente medicación. Creo que para eso ya tenemos otro podcast, porque cierto, la verdad que es amplio. Lo dejamos para un capítulo más, pero alguna mención hacia el punto. Pero creo que es necesario la evaluación por un profesional de la salud que se especializó en ese área, digamos. Porque nuestro cerebro, como todo nuestro cuerpo,
tiene neuroquímica, funciona de manera eléctrica, o sea, somos un ser indesmontable, entonces no podemos decir que solo una parte anda mal y lo arreglamos con esto y lo otro. Es necesario que pueda evaluarlo un profesional. Sí. Seguramente si practicás o tenés algún tipo de fe y podés encontrar un profesional que practique la fe y que pueda entenderte en esto, quizás sería mucho más empático. Y quizás sería aconsejable. Mi experiencia a lo largo de estos años en este tema es que cuando juntamos las 3 patas del tratamiento es realmente la mayor ayuda. La psicoterapia, ¿no es cierto? Pedir ayuda para trabajar con un profesional a través de la terapia. La medicación, cuando se evalúa que hace falta como para equilibrar un poquito cuestiones de agotamiento, cuestiones de nutrición, cuestiones hormonales, tantas cosas que pueden afectar el funcionamiento adecuado de nuestro sistema nervioso. ¿Qué importa que yo tenga fe, pero mi fe funciona en un sistema nervioso que está afectado? Entonces mi sistema nervioso, como mi sistema cardiovascular o digestivo, cuando a veces es algo agudo, necesita una ayuda de medicación. Y la pata de la vida espiritual, fortalecer tu vida espiritual. Cuando juntamos esos 3 puntos de apoyo, la psicoterapia, la medicación o fortalecimiento orgánico y las herramientas espirituales, y lo pongo en este contexto, y el susurro de Dios que te dice: tranquilo, hijito, hijita, vamos a estar bien, transitemos esto con paciencia, entonces podemos seguir adelante y recuperar nuestro sentido de vida, nuestra calidad de vida, nuestras ganas de vivir, ¿sí? Bueno. Y me gustaría, para cerrar, quedarnos con el mensaje de que en el mundo tendremos aflicción, pero que estemos tranquilos porque Él venció al mundo y también puede ayudarnos a vencer todo lo que estamos transitando. Poder confiar, poder dejar todo en sus manos y también con ayuda profesional, obviamente. Así que estamos. Muchísimas gracias por un episodio más. Así es. Y los esperamos para la próxima. Así es, hasta el próximo capítulo. Hasta el próximo. De Enfoque Psicoespiritual.